Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un gráfico de una función, por ejemplo, esta que estamos mirando, y lo que vamos a estudiar en esta parte del teórico es analizar esas funciones a partir de ese gráfico. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué nos dice ese gráfico? Entonces, analizar una función consiste en determinar cierta cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos saber? Podemos determinar el dominio de la función, que ya lo vimos en el tema anterior, el recorrido o imagen o rango, nosotros le vamos a decir imagen, pero en distintas teorías pueden encontrar como recorrido o rango la imagen, los ceros o raíces, que son las intersecciones con el eje X, los puntos de intersección con el eje Y, los intervalos de positividad y de negatividad, los de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Entonces vamos a ir por cada uno de estos puntos analizando qué significa. Bueno, el dominio de una función, ustedes ya saben que son los valores de x para los cuales está definida esa función. En este caso, el valor puede estar restringido, por ejemplo. Acá tenemos el caso de la función 1 sobre x. Cuando nosotros matemáticamente conocemos la fórmula de esa función, por ejemplo, 1 sobre x, nosotros miramos esta forma de la función y sabemos que x no puede tomar el valor 0 porque anularía el denominador. Entonces, acá tenemos el gráfico, ¿sí? Pero anteriormente podíamos haber definido que el dominio de esa función, acá está escrito, son todos los reales menos el 0, porque en el 0 hay, digamos, no hay imagen, y gráficamente decimos que hay una asíntota, hay una recta imaginaria, que sería en este caso el eje de las Y, a lo largo de la cual la función tiende a pegarse, se aproxima mucho, pero no lo toca. Bien, ahí tenemos un dominio sabiendo la fórmula. Y después, muchas veces el dominio hay que acotarlo porque el problema lo exige así. Por ejemplo, en el caso de que la función represente el área de un cuadrado, ¿sí? En función del lado, fíjense que si el lado es 0, el área es 0. Si el lado es 1, el área es lado al cuadrado, es 1. Si el lado es 2, el área es 4, ¿ven? Es una parábola, pero ¿es toda la parábola? No, no tiene sentido, porque no puedo tomar números negativos, porque estoy hablando del lado de un cuadrado. Entonces, por eso el dominio de esta función, a pesar de ser x al cuadrado, el dominio es desde 0, tomando el 0, hasta más infinito, porque estamos en un problema que así lo determina. Bien, ¿qué es la imagen? Bueno, la imagen son los valores de y que toma la función, ¿sí? Si nosotros vamos a partir solamente en este caso de gráficas de una función. Si nosotros tenemos una gráfica, la imagen, recuerden, es lo único que miramos en el eje de las Y. Lo único que se mira en el eje de las Y. Bien, las raíces. ¿Qué son las raíces? Bueno, las raíces significa que es la intersección de una función con el eje de las X. En este caso, como estamos en el eje de las X, entonces para conocer las raíces, los puntos donde están las raíces, lo que hacemos es igualar la función a 0. ¿Por qué? Porque el valor de y, cuando estamos sobre el eje de las X, es 0. En este caso, en este gráfico, las raíces serían x1, ¿ven? Acá, x2, x4 y x6. En este caso, en este ejemplo, nosotros vemos que x3, por ejemplo, en x3 la función pasa de ser negativa a ser positiva, pero sin embargo no cruza el eje. ¿Por qué? Porque ahí hay una asíntota, lo que vimos antes. O lo mismo en este caso, la función como está en trozos, llega hasta acá, toma este valor y después salta acá y vuelve a tomar valores
a partir de x5. En este caso acá tampoco hay raíz. Las raíces son las intersecciones con el eje de las x. En este caso hay 1, 2, 3, 4 raíces. Bien, entonces les dice que si tenemos la expresión analítica, lo que hacemos es hacer f de x igual a 0, porque ahí encontramos los valores de las raíces. Y si tenemos la gráfica de la función, son los puntos de corte con el eje x. Bien, intervalos de positividad y de negatividad. Bueno, esto es sencillo, ¿por qué? Fíjense, este es el eje de las x. Nosotros sabemos que cuando estamos sobre el eje de las x, la función toma el valor 0. Entonces, si estamos por encima del eje de las x, la función es positiva, tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque y es positiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar los intervalos de positividad y de negatividad? O vemos el signo de la función. En este caso, por ejemplo, desde x1 hasta x2, es decir, en todo este intervalo, la función es positiva, ¿sí? ¿Dónde más es positiva? Bueno, fíjense, la voy a recorrer, ¿sí? Hasta acá la función también es positiva, entonces va a ser positiva desde x3 hasta x4. ¿Y dónde más? Bueno, acá en x5 vuelve a ser positiva. Ojo, porque cuando llego a x6, ahí es 0. Entonces, ¿es positiva dónde? Desde x5 hasta x6 y desde x6 a más infinito, ¿sí? ¿Y dónde va a ser negativa? Va a ser negativa desde menos infinito hasta x1, porque estamos acá debajo, desde x2 hasta x3, porque estamos acá debajo, ¿sí? Desde x4 hasta x5, estamos acá, ¿sí? Y nada más. Fíjense algo muy importante. Siempre cuando definimos intervalos de positividad y de negatividad, miramos el eje de las x, siempre. Recuerden que dijimos recién que lo único que miramos en el eje de las y es la imagen. Bien. Lo que nos queda por ver es intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cómo nos damos cuenta que la función está creciendo o cuando está decreciendo? Bueno, hay una idea intuitiva, digamos, ¿sí? Si yo, digamos, las funciones se leen de izquierda a derecha. Entonces, si yo recorro la función y cada vez tomo valores más grandes, entonces la función es creciente. Si en cambio la recorro hacia la derecha y voy bajando, entonces la función es decreciente, ¿sí? Acá matemáticamente está explicado, digamos, diciendo así, bueno, si yo tomo un x2 mayor que un x1, es decir, este x2 es mayor que este x1, entonces la función también va a ser mayor y ahí es creciente. Pero podemos pensar en la idea intuitiva, es decir, si va hacia arriba, crece, si va hacia abajo, decrece. Bueno, vamos a usar esa idea, ¿sí? Y la función puede ser estrictamente creciente, es decir, que crece continuamente, o creciente solita cuando tenemos en algún momento, fíjense, en este caso la función crece hasta x1, de x1 a x2 se mantiene constante y después de x2 sigue creciendo. Entonces decimos que es creciente, pero no estrictamente creciente. Bien, y lo mismo para decreciente, ¿sí? Es el mismo concepto. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que la función crece o decrece? Bueno, hay una idea intuitiva también de la recta tangente. La recta tangente, recuerden, que es la recta que toca a la función en un único punto. Es como si acercáramos una regla al dibujo y lo tocáramos en un único punto, ¿sí? Si esa recta que determina esa regla puesta de esa manera es decreciente, entonces la función también decrece, ¿sí? Si la pendiente de esa recta es positiva, entonces la función es creciente. Si esa pendiente es negativa, la función decrece. Esa es otra forma de ver y de tener un criterio. Bueno, máximos y mínimos. También vamos a trabajar con las ideas intuitivas de esto, ¿sí? Fíjense, miremos los gráficos. Los puntos azules son puntos donde la función toma máximos. ¿Por qué? Y bueno,
porque viene de creciente, viene creciendo la función, ¿sí? Ahí toma un valor máximo y después empieza a decrecer, ¿sí? Entonces podemos pensar que los puntos de máxima son aquellos puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente, ¿sí? Y los de mínima, que son los verdes, es al revés, pasa de ser decreciente a creciente. Son puntos de máxima o de mínima siempre que nosotros miremos un entorno del punto, es decir, digamos, como si fuesen puntos muy cerquita, y en esos puntos muy cerquita, ese punto es el punto más grande, o toma el valor más grande, digamos, es la imagen más grande. Y lo mismo pasa para los mínimos. Fíjense que acá hay dos puntos azules, son dos puntos de máxima. Pero entonces decimos que este es un máximo relativo, en cambio, este punto es un máximo absoluto. ¿Por qué? No porque sea el más grande de los dos, sino porque este es el punto más grande que toma la función en todo su dominio. Es decir, no hay todas las imágenes que están en rojo son menores que ese valor. En este caso, fíjense, tenemos dos mínimos. Este verde que es x1, f de x1, y este punto de mínima que es x3, f de x3. ¿Sí? En este caso, este sería un mínimo relativo, es decir, en x1 toma el punto x1, f de x1 es un mínimo relativo, y x3 y f de x3 es un mínimo absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque es un punto donde toda la gráfica de la función es más grande que ese valor. Es el valor más chiquitito que se toma. Por eso se llama mínimo absoluto.